Tomen su asiento. Es grato estar con ustedes, compartir en este momento. Es un privilegio y de más está decir de que ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Así entendemos. El hecho de tenerle a Cristo es la expresión máxima ya de la bendición. Así que esa bendición siga activándose y manifestándose en la vida de ustedes. Vamos a tocar un tema interesante en esta tarde en la dinámica de lo que estamos hablando en estos días en esta casa apostólica, que es la serie de estudio Nueva Demanda para un Nuevo Tiempo. Decí conmigo: nueva demanda para un nuevo tiempo. Es así de práctico, no hay que agregarle nada. De hecho que el mundo está sufriendo transformaciones aceleradas y cada día vemos nosotros. Los últimos 50 años han superado con creces a los últimos 1900 y tantos años, ¿verdad? En todo lo que es avance tecnológico, científico. Y la iglesia no puede quedarse con una mentalidad dinosauria, con una mentalidad arcaica, ¿verdad? Con una mentalidad desfasada. Necesariamente la iglesia necesita no solamente actualizarse, sino estar adelantada de tal manera a ser relevante para nuestro tiempo. Pero esto comienza con la vida personal, con una decisión personal, con una decisión de hacer una migración, un cambio mental, una configuración mental en nuestra vida, de tal manera que las revelaciones guardadas y preparadas para este tiempo podamos nosotros atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Acuérdense que a Daniel, el profeta, en el capítulo 12 de su libro, dice que el Señor le manda, le ordena el sellar el libro, porque no era para ese tiempo. Pero en Apocalipsis, al apóstol Juan, se le ordena no sellar el libro. Totalmente al revés de lo que Dios le dijo a Daniel, le dice al apóstol Juan. A Daniel le dice que selle, porque no era para su tiempo. Pero a Juan le dice que no selle el libro, porque eran palabras fieles y verdaderas que estaban pronto a cumplirse. Y de hecho que la palabra Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Y quiero que abra conmigo tu Biblia en Hebreos capítulo 11. En esta tarde te quiero hablar de la necesidad de ser trasladados a la dimensión de Cristo. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra: en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La transposición es un traslado a una dimensión diferente, a una dimensión de excelencia. Para el tiempo de Enoc, séptimo de Adán, este traslado fue físico. Esta transposición fue física, literal. Pero para nuestro tiempo, esta transposición es una migración espiritual de cambio de entendimiento, cambio de niveles en el entendimiento. Así como Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios,
porque antes de que fuera traspuesto, dice la Escritura, dio testimonio de haber agradado a Dios. Eso cambia en el nuevo pacto, cuando Cristo ya se agrada de nosotros y a causa de agradarse de nosotros, Él intencionalmente desea trasladarnos a nosotros a una dimensión de excelencia. Y esa dimensión es la dimensión cristocéntrica. No podemos nosotros expresar la excelencia en su máxima expresión si es que Cristo no gobierna nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos entender que así como no fue trasladado para no ver muerte, nosotros también en la dimensión cristocéntrica necesitamos adquirir la naturaleza, más bien que adquirir es asumir la naturaleza de vida de Cristo. Porque acuérdense que Cristo, para manifestarse en su máximo esplendor, Él tuvo que vencer a la muerte. Acuérdense que en la persona de Jesús de Nazaret, Cristo se manifestó en su ministerio terrenal. Hebreo capítulo 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, se refería a Jesús de Nazaret que corporizaba a Cristo. Cuando Jesús de Nazaret muere y resucita, es Cristo quien toma la preeminencia. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos configurarnos. ¿Qué quiere decir? La palabra con es una palabra que connota un adherirse a algo, con adherirse, pegarse a algo, connotación, ¿verdad? Entonces, adherirse a la vida de Cristo es trasladarse a su dimensión. Cristo resucitó, venció a la muerte, y esa vida que venció a la muerte es la que Él implanta en nosotros, para que nosotros podamos expresarle a Cristo en toda su dimensión. Entonces, ahí es cuando nosotros comprendemos que todo lo que está fuera de la naturaleza de Cristo es vanidad. Todo lo que está fuera de esa naturaleza pertenece a una dimensión de vanidad, a una dimensión superficial. Y si revisamos nosotros la palabra dimensión, vamos a darnos cuenta que está hablando de una medida que tiene lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo. Entonces, cuando yo le hablo de la dimensión de Cristo, le estoy invitando a cada uno de los que estamos en esta tarde, en este lugar, a descubrirle a Cristo en su altura, en su anchura, en su longitud y en su profundidad. Decí conmigo, Cristo es alto, Cristo es ancho, Cristo es largo y Cristo es profundo. ¿Estamos aquí? En el pasaje del libro de Ezequiel, la Biblia relata de que el profeta necesitaba de una revelación de la profundidad de su relación con Dios para poder manifestar un diseño correcto. Entonces dice que apareció un varón con una vara de medir, era un ángel, y que le pidió al profeta que le siguiera en un tour de descubrimiento espiritual. Y dice que se metió en el río, dice. Y el río se llama el río, más adelante muestra que son las aguas salutíferas y que está prefigurando a Cristo, su naturaleza y su operación espiritual para este tiempo. Entonces dice que se mete el ángel por los tobillos y el profeta le sigue. Luego que va midiendo con la vara de medir, el ángel se mete hasta las rodillas, dice, y el profeta le sigue. Luego el ángel entra hasta la cintura y el profeta le sigue. Luego el ángel entra hasta los lomos, dice, y el profeta le sigue. Pero luego, dice el profeta, ya no se podía tocar plan, porque era un río que corría fuertemente y que era imposible mantenerse dentro del río si es que él no nadaba. Entonces, lo que este varón que tenía la vara de medir le estaba indicando al profeta era la profundidad que necesitamos comprender para relacionarnos con Dios. Nosotros necesitamos no solamente entrar
en la obra de Dios, no solamente necesitamos pertenecer a una congregación, a la iglesia del Cristo vivo, sino que necesitamos, aparte de formar parte de una casa apostólica, involucrarnos totalmente en la obra de Dios según el diseño de la casa, para poder descubrir lo que en estos días y esta noche estamos diciendo, el propósito para nuestra vida. Porque si nosotros no encontramos ese propósito, entonces muy difícilmente vamos a entusiasmarnos para generar cambios en nuestra vida. Cuando yo anhelo algo, cuando yo necesito algo y cuando me doy cuenta de que desde mi posición actual no voy a poder conseguir lo que estoy anhelando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar un cambio en mi vida que me permita conseguir o poseer aquello que estoy anhelando. Entonces, este tiene que ser mi pensamiento. Todas las cosas superficiales no pertenecen a la naturaleza cristocéntrica. Pero para que yo pueda entender esto, necesito meterme en la profundidad de la revelación. Y en la primera noche, no sé si estaban ustedes, yo dije que la revelación tiene que ver con correr la cortina. La revelación tiene que ver con correr el velo para ver más allá de lo que hay, para ver lo que hay detrás del velo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo y el libro de Hebreo habla de un velo que fue rasgado de arriba hacia abajo. En Mateo lo presenta como una cortina que cubría el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero en hebreo habla del cuerpo de Cristo como el velo que se abrió para que nosotros a través de él pudiéramos ingresar a la revelación cristocéntrica. En el Evangelio de Mateo el velo es una cortina, pero el rasgado de esa cortina nos permite entrar al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, que estaba velada en el pacto antiguo para los hijos del reino, pero que en el nuevo pacto cada uno de los que estamos aquí tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre. Y en hebreo nos presenta esa cortina como algo vivo que tiene cuerpo, que es Cristo, y que a través de su cuerpo es que nosotros podemos, dice, ingresar por un camino nuevo y vivo. ¿Me están entendiendo? Entonces, necesariamente, para que la excelencia y la revelación cristocéntrica sea real en mi vida, yo tengo que entrar por el cuerpo de Cristo a su presencia. Y el cuerpo de Cristo en la tierra es su iglesia. Necesariamente debo pertenecer a la iglesia de Cristo en la tierra para poder yo ser trasladado a su dimensión y poder yo expresar la excelencia de Cristo en su máxima expresión. ¿Cuánto me están entendiendo en esta tarde? ¿Estamos entendiendo? Es determinante entender entonces, todo lo que está fuera de la naturaleza de Cristo es vanidad. Ahora usted me dirá, apóstol, pero ¿y qué hacemos entonces con lo que vivimos sobre la tierra? Pero la vanidad no tiene que ver con cosas. La vanidad tiene que ver con mentalidad. Todo lo necesario tiene que ser provisto para nosotros, tanto en lo espiritual, físico y material, para que seamos integralmente felices. Vanidad es usar la provisión del Padre para cosas que no tienen que ver con el propósito y la misión que tenemos aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, a lo que el hombre le llama vida, a lo que el hombre natural le llama vida, es realmente muerte. Y ustedes sabrán cómo vive la gente que todavía no se han enterado de la reconciliación con Dios. En el mundo hay modelo de vida, hay desorden y hay muchas cosas y estilos de la forma en que se vive y que la gente lo llama vida eso. De hecho que la gente fuera de la iglesia se pregunta ¿cómo es que estas personas pueden estar contentas? ¿Cómo es que estas personas pueden ser felices? ¿Qué es lo que les mueve a ellos para que se priven de cosas que ellos piensan que hacen a la felicidad, verdad? Ellos no pueden entender
Se supone que tenemos que emborracharnos, se supone que tenemos que disfrutar de los placeres momentáneos, se supone que tenemos que ir a las bailantas y se supone que tenemos que acudir a lugares en donde realmente se vive la vida. Es el concepto que está detrás de la pared o fuera de la pared de la iglesia. Esa es la idea que se tiene de la vida. Por eso que la gente dice, cuando yo sea viejo, tal vez me vaya a la iglesia. Ahora soy joven y quiero disfrutar de mi vida y voy a vivir mi vida. Ahora ya habrá un momento para Dios. ¿Por qué? Por el concepto que ellos tienen de lo que es la vida. Entonces, lo que a ellos llaman vida, la naturaleza cristocéntrica realmente le llama muerte. Porque dice, los designios de la carne son enemistad para con Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, y genera muerte. Pero vivir en la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús hace que nosotros podamos tener el testimonio de que estamos en la verdadera vida. Y solamente Cristo es el dador de la nueva vida que Dios en este tiempo programa para el planeta Tierra. Lo de Dios es eterno y permanente. La esfera del Espíritu es el mundo real. Escuchen, decí conmigo, la esfera del Espíritu, otra vez, la esfera del Espíritu es el mundo real. Tu verdadera vida está en el Espíritu. Decí conmigo, mi verdadera vida está en el Espíritu. Escuchen, pero esto no es solamente frase. Necesito descubrir esto. Necesito descubrir. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Decí conmigo, ruach. Es una palabra hebrea para espíritu. Decí conmigo, neuma. Es la palabra griega para espíritu. Ruach en el Antiguo Testamento, neuma en el Nuevo Testamento. De ahí viene la palabra neumático. De la palabra neuma viene la palabra neumático. ¿Y qué es el neumático? ¿Qué es el neumático? ¿Y qué hace la rueda? Permite moverse y ser trasladado. Bueno, el Espíritu en el Antiguo Testamento es el soplo de Dios, el soplo de vida. Y el neuma del Nuevo Testamento es el movimiento de Dios, la vida de Dios en movimiento. Por eso es que decimos que la verdadera vida está en el Espíritu. Porque Dios es el dador de la vida y la verdadera vida está en el Espíritu. Por eso es que dice que cuando partimos de esta tierra, se separa el alma del cuerpo, el Espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Dice la Escritura. Entonces, cuando yo entiendo que la verdadera vida está en el Espíritu, yo necesito tomarme el tiempo de descubrir qué es lo que es una vida espiritual. Y vamos a darnos cuenta que la vida espiritual trasciende los dogmas humanos de la religión. Que la vida en el Espíritu trasciende la carga religiosa que se pueda imponer sobre nuestra vida o sobre nuestro hombro. Cuando todavía te es pesado asistir para escuchar palabra de reino, cuando todavía te es pesado y dificultoso apartar un tiempo para alimentar y nutrir tu espíritu, cuando todavía te es dificultoso poder soportar un tiempo de río espiritual, entonces eso te está indicando que tu espíritu necesita, a pesar de que tiene la vida de Dios y el movimiento de Dios ahí inmerso en vos mismo, no tiene lo que Dios le llama la operatividad presente. Hoy Dios quiere que su pueblo sea ágil en el Espíritu. Hoy Dios quiere que su pueblo sea entendido en el Espíritu. Hoy Dios quiere que su pueblo sea eficaz en el Espíritu. Hoy Dios quiere que su pueblo sea veloz en el Espíritu. Pero para que su pueblo tenga esta característica de Dios,
El pueblo necesita invertir tiempo en descubrir el soplo de Dios en su vida y el movimiento programado de Dios para su vida. Decí conmigo, tengo que invertir tiempo en descubrir el soplo de Dios en mi vida. Debo invertir tiempo en descubrir el movimiento que Dios quiere operar a través de mi vida. Entonces, para eso necesito entender que la verdadera vida está en el Espíritu. Los hijos y herederos de Dios no debemos pensar como el mundo ni actuar como el mundo. Escuchen, y cuando hablamos del mundo, no hablamos del planeta y todo lo que hoy se tiene como elemento de prosperidad y de progreso para nuestro bien. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del estado psicológico de la gente que todavía no ha descubierto a Cristo. Hablamos del estado filosófico en el cual se encuentra inmerso el mundo. Hablamos del estado sociológico en el cual se encuentra el planeta. Yo tengo que entender de que a menos que los príncipes de este mundo que habla Pablo en Corintios 2, dice, los príncipes de este mundo, dice, no han entendido, dice, la sabiduría de Dios. Porque si ellos entendían, dice, no hubieran crucificado al autor de la vida. Entonces, cuando hablamos del mundo, acuérdense esta tarde que estamos hablando de un diseño pervertido, de un diseño equivocado. Por eso es que tenemos que nosotros entender que la iglesia necesita ser recipiente del diseño de Dios, del diseño correcto, del diseño cristocéntrico para poder influenciar al mundo y sacarle al mundo del estado sociológico, filosófico, psicológico equivocado en el cual se encuentra. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó y envió, dice. Y Cristo dice, yo no vine para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo, sino para que el mundo sea transformado por mí. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el mundo no son tampoco personas, sino es un sistema que influencia a la persona y que impiden que esta persona tengan los ojos ungidos de tal manera a ver lo que Cristo ya hizo en la cruz a favor de una raza que cayó. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos hoy los hijos de Dios tener un pensamiento superior. Y eso va a venir gracias al discernimiento. Eso va a venir gracias al entendimiento de quiénes somos. Eso va a venir gracias a darle lugar al Espíritu de Cristo que gobierne en nosotros de tal manera que nuestra mentalidad salga de lo natural y se vuelva una mentalidad cristocéntrica. Entonces ahí es donde mueren, por ejemplo, las opiniones de acuerdo a preconceptos y prejuicios. Nos preocupamos en definir lo que es la verdadera vida para poder vivir en el diseño correcto. Yo hoy en día entiendo que no puedo proferir nomás palabra por proferir, porque se me reveló que el vocabulario, porque se me reveló que el hablar no es inocente. Y si a mí se me reveló la responsabilidad de la lengua y del hablar, entonces yo necesito administrarlo con seriedad. En estos días, ayer parece que escribí justamente en mi Face y puse un ejemplo, dije, la lengua humana está tan cerca del cerebro, pero cuando escuchamos hablar a algunos, parece que está a kilómetros de distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Muchas veces hablamos cosas que aparentemente no tienen importancia. Y yo quiero traer la memoria al pasaje donde Cristo dice, de toda palabra ociosa que sale de vuestra boca. ¿Qué dice? Decí conmigo, daréis cuenta. Decí conmigo, daréis cuenta. Decí conmigo, de toda palabra ociosa que sale de vuestra boca, daréis cuenta. O sea que Cristo está diciendo, va a producir un resultado contrario. Y dice una palabra ociosa. ¿Y qué es el ocio? Una palabra ociosa, una palabra que no produce nada. Una palabra superficial. Una palabra que no tiene una connotación de importancia. Y lo que Él está diciendo es que los hijos del reino no debemos de gastar tiempo ni energía, sino hablando palabra de reino, palabra que tengan poder de transformación, palabra que transporten vida, palabra que transformen nuestro ambiente, palabra que bendicen a las personas que nos rodean. Entonces, para eso necesitamos hablar palabra cristocéntrica que está conectado a la dimensión de Cristo. ¿Me están entendiendo? El mundo no habla este tipo de palabra, pero el mundo necesita escuchar este tipo de palabra. ¿Estamos de acuerdo? Debemos escapar de la tentación del mundo, del humanismo secular y meternos en la esfera de la fe. Escuchen. Cuando hablo debemos escapar de la tentación del mundo, no estoy hablando de una tentación superficial. Estoy hablando de un deseo de conquistar cosas o de un deseo de realización desconectado de Cristo. Si ustedes están en la iglesia hoy, por algo lo están. Si se congregan en esta casa apostólica, por algo lo hacen. Y mi deseo como apóstol es que el congregarse de ustedes sea con propósito. Que el congregarse de ustedes sea con entendimiento. Y que el congregarse de ustedes sea con un profundo deseo de superación y de llegar a su destino profético. Eso es un deseo como apóstol. Ninguno de los apóstoles yo creo que desean, o ninguno de los líderes desean que la gente se congregue nomás por congregarse. Y si ya invertís el tiempo de venir a congregarte, y si ya invertís el tiempo de venir a sentarte a escuchar palabra, entonces ¿no te parece que lo más inteligente es que te comprometas a conocerle verdaderamente a Cristo y a ponerte en una plataforma de convicción en el cual pueda decir, a partir de esta hora, de este tiempo, voy a escuchar, voy a estudiar? Y también, aparte de escuchar y de estudiar, voy a tener la actitud de que nadie me cuente, de que nadie me diga, de que nadie me muestre, sino que yo mismo voy a tener la convicción, el tiempo y la valentía de descubrir a este Cristo poderoso. ¿Cuánto me están entendiendo? Ese es el deseo del Padre para tu vida, que le descubra a este Cristo con quien, dice la Escritura, tenés que parecerte. Decí conmigo, no solamente debo descubrir a Cristo. La Biblia dice que debo parecerme a Él. ¿Cuánto me están entendiendo? Y eso lo van a hacer ¿cómo? Comenzando por dando el primer paso. La decisión, tomar la decisión de descubrir a Cristo, de no ser tentado como el mundo, de hacer las cosas o de funcionar separado de Cristo. Decí conmigo, ya que me congrego, voy a tomar la determinación de funcionar conectado a Cristo. Amén. Ya que están, ya que han decidido, ya que Dios le dio la gracia de reconciliarse, entonces tienen que tomar la determinación de funcionar conectado a Cristo, no separado de Él.
Porque Él dice, separado de mí. Otra vez, separado de mí. Esto tiene que ser algo encarnado en nosotros. Esto tiene que venir a nuestra mente justamente cuando vamos a tratar de hacer algo separado de Él. Justamente cuando vamos a hacer algo que nos encuentra en su diseño. Ahí es donde esta palabra tiene que cobrar vida para nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces necesitamos entender que Dios quiere en la tierra un pueblo que ve y actúa en la esfera del Espíritu. Decí conmigo, el Padre quiere que yo tenga discernimiento espiritual. Ayer hablábamos un poco, ¿verdad?, con el liderazgo, y le voy a repetir esto. Dios es un Dios omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Dios es un Dios omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Dios es un Dios omnipresente, quiere decir de que está en todas partes. Y dice que Él dio dones a los hombres. ¿Y los dones qué son? Manifestaciones de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia en porciones soportables para el ser humano, con el fin de llevarnos a un desarrollo espiritual. Y Dios quiere en la tierra un pueblo que actúa en la esfera del Espíritu. Dios quiere un pueblo que actúa en la esfera del Espíritu. Dios quiere un pueblo entendido en el Espíritu. Escuchen, porque en el Espíritu es donde se genera la verdadera vida, porque en el Espíritu es donde se genera la verdadera posesión de las cosas predestinadas para cada uno de nosotros. Por eso es cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la sustancia. Es pues la fe la esencia. Y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? De manera que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por eso es que el Señor quiere desarrollar poderosamente su espíritu en nosotros, para que nosotros podamos visualizar lo que tiene que ver con el propósito para nuestra vida y lo que tiene que ver con el encargo para nuestra vida. Porque a partir que nosotros podamos visualizar el diseño cristocéntrico para nosotros, es donde tenemos la opción y la posibilidad que todo se materialice a nuestro favor. Porque hay un principio establecido: lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Lo que visualizas, lo que tu desarrollo espiritual, lo que tu discernimiento espiritual te permite ver, es lo que puede venir a vos. ¿Cuánto me están entendiendo? Decí conmigo, lo que yo puedo visualizar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo discernir en el ámbito del espíritu, eso es lo que se va a materializar a mi favor. Eso es lo que se va a materializar a mi favor. No basta con el deseo. Debemos irnos más allá del deseo, a desarrollar el sentido espiritual. Decí conmigo, necesito desarrollar el sentido espiritual para que luego
el poder espiritual se manifieste. Primero es el sentido espiritual, primero es el entendimiento espiritual, primero es el desarrollo espiritual, para que luego esto se manifieste como el poder espiritual. Decí conmigo, poder. ¿Qué es poder? Menos el apóstol. ¿Qué es poder? Fuerza de Dios. Otro. ¿Qué es poder? Decí conmigo, la capacidad de hacer cosas. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer cosas. Y si vamos más profundo, es la capacidad de hacer todas las cosas. Por eso es que todas las cosas son posibles. Pero Cristo demanda que desarrollemos nuestro sentido espiritual. Cristo demanda que desarrollemos nuestro discernimiento espiritual. Cristo demanda que desarrollemos nuestra visión espiritual para luego manifestar el poder del Espíritu, el poder espiritual, la capacidad de hacer las cosas o la capacidad para hacer que las cosas sucedan. No es que uno va por la vida descuidado y luego el poder de Dios se manifiesta. Esto no funciona de esta manera, porque millones de personas tienen a Cristo dentro, viviendo en su vida posicionalmente, pero posesionalmente no está funcionando. Por eso yo decía, no sé si el viernes o anoche fue que yo dije, en mucha vida de muchos cristianos, Cristo es virgen todavía, porque no le han oído, no le han visto, ni le han palpado todavía, no le han descubierto todavía. Decí conmigo, necesito a Cristo posesionalmente, no solamente en la posición, porque la posición ya está hecha, Cristo ya vive en vos, pero vos necesitas la posesión verdadera de la vida de Cristo para que eso se manifieste como poder espiritual en vos y te dé la capacidad de hacer cosas y te dé la posibilidad de que sucedan las cosas en tu vida, en tu entorno y a favor de lo que vos querés hacer. ¿Estás entendiendo? Y ahí es donde necesitas desarrollar tu discernimiento espiritual, tu visión espiritual y tu sentido espiritual. Entonces Dios en este tiempo está demandando un pueblo que viva en el Espíritu, en el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan del pasaje de Hechos capítulo 10, versículo 38? Y dice, ¿cómo ungió, dice Dios, a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué dice? Porque el poder de Dios se manifestaba a través de él. Pero también en Hebreo, escuchen, Hebreo capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrima, oró, dice, a aquel que podía librarle de la muerte. Y aunque era hijo, fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Decí conmigo, debo aprender obediencia. Anoche hablábamos de la manera de manifestarse la herencia en nuestra vida
es caminando en la obediencia a los principios. Y el poder espiritual en tu vida es lo que te agiliza y te vuelve eficaz para caminar en los principios de Dios. Dios quiere, escuchen, que a través de su palabra, a través de la revelación y a través del consejo, vos te capacites. Hay dos maneras de aprender a vivir: escuchando la palabra y el consejo de Dios y de sus constituidos, o por experiencia. Y yo te puedo asegurar que la manera más difícil de aprender la vida es por experiencia. Te aconsejaría que aprendas a vivir gracias a la revelación y al consejo de la palabra. Por eso es que el Señor en este tiempo está demandando cosas de vos. Por eso es que Él viene con una nueva demanda. Por eso es que hoy el Espíritu te quiere quebrantar, golpea tu corazón para que vos entiendas que se viene un tiempo en el cual ya no basta que te vengas a sentar aquí y que de vez en cuando te pares a cantar un coro, una adoración, una alabanza, y que traiga tu Bartolomé Mitre y que traiga tu... No, ya no basta con eso. Dios está demandando de vos un cambio de mentalidad. Dios está demandando de vos un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos seas un representante genuino y eficaz de Él aquí en la tierra. Y Él quiere que los jóvenes arranquen de su mente la idea de que ahora, cuando tenga la edad madura, entonces yo voy a representar a Cristo. Cristo puede ser representado excelentemente por un niño entre los niños, por un adolescente entre los adolescentes, por un joven entre los jóvenes, por un adulto entre los adultos y por un anciano entre los ancianos. Él se transfigura, Él se configura, Él es ilimitado. Depende de nuestra disponibilidad para que Cristo se manifieste en el grado que nosotros deseamos que Él se manifieste en nuestro ambiente. Tenemos que entender esto. Necesitamos entender esto, porque la dimensión de Cristo no está sujeto a edades, porque Él es eterno. Imagínense hoy en día el hombre dice: no, prepárate tantos años para... No. Jesús vino, enseñó 3 años a sus discípulos y le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. 3 años estuvo con ellos. Los últimos 40 días le dio un curso intensivo del reino y se fue. Después de resucitar, dice el libro de los Hechos, dice, estuvo con ellos, se presentó a más de 500 personas y le instruyó en un curso acelerado acerca del reino. Cristo le estaba diciendo esos 40 días: bueno, yo vine salvé ya a la humanidad, ya morí por el pecado de la humanidad, ya resucité, ahora yo le instruyo sobre el reino, ahora el tema es reino. Y después se fue. Y nosotros muchas veces queremos tener primero cana para poder servir a Dios. Y le preguntan a la iglesia: hermano, estoy esperando el llamado de Dios. Decirle a que está a tu lado: el llamado de Dios en tu vida comenzó cuando la primera vez pisaste este lugar o otro lugar donde se predica la palabra. Cuando te llegó el mensaje, comenzó tu tiempo. Cuando escuchaste el mensaje y dijiste sí, empezó tu llamado. Ahora, ¿qué está haciendo de tu llamado? ¿Y qué está haciendo con tu tiempo? Eso no es cosa de Dios, es cosa que vos tenés que administrarlo. Por eso es que hoy, con este tiempo de reforma y de implantación de verdades reveladas, te estamos invitando, te estamos siquiera, caber la palabra, desafiando a que asumas una identidad, a que halles tu propósito, a que te comprometas en una vida de cambio, para ser relevante y congruente en este tiempo que te toca vivir. Entonces, la muerte no debe funcionar en nosotros, sino la vida de Cristo fluyendo
de nuestro interior. Todo lo que está asociado a muerte y a derrota no nos pertenece a nosotros, porque somos más que vencedores. Decid conmigo, todo lo que tiene que ver con muerte y derrota no me pertenece, porque yo soy más que vencedor. ¿Me están entendiendo? ¿Qué son ustedes? Entonces nada que tenga que ver con derrota o con muerte le pertenece a ustedes. La vida del Espíritu que fluye en ustedes es para triunfo, es para victoria, es para gloria, es para transformación de un planeta que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Decí conmigo, el planeta espera mi manifestación. Hace así, mi manifestación. Decí conmigo, el planeta espera mi manifestación gloriosa, no religiosa. Y la palabra gloria es presencia de Dios. Y esa manifestación gloriosa, esa manifestación empujada, esa manifestación llevada, esa manifestación fluyendo en el poder de Dios, es lo que necesita la creación. Decí conmigo, yo lleno de esa presencia operante, soy la receta indicada para un mundo a ser transformado. Hay tres tipos de presencia. Decí conmigo, Shekinah. Shekinah es la habitación de Dios. Como Padre, Él te da una habitación, una morada. La gloria de Dios como morada, la gloria de Dios como habitación, donde vos podés convivir con Dios en esa gloria. Shekinah es la habitación. Tiene que ver con la nube azul y muchas connotaciones más, cada uno en su tiempo. La segunda manifestación de gloria es la gloria Kabod. La gloria Kabod es la presencia de Dios que te promociona, la presencia de Dios que te promueve, la presencia de Dios que trae reputación en tu vida. Cuando vos te empezás a mover en el poder de Dios, entonces tu reputación comienza a subir gracias a la gloria Kabod. Por eso es que en Mateo y en Lucas, cuando los discípulos vienen de la gran comisión y le dicen a Jesús que los demonios se sujetaban, Jesús le dice, no se pongan contentos a causa de los demonios, sino porque sus nombres están inscritos en los cielos. Estaba hablando de reputación, la gloria Kabod. Esa presencia es la que, por eso que te estamos diciendo, necesitas ser trasladado a la dimensión de Cristo, porque eso es lo que te va a traer promoción. Y eso es lo que va a hacer que tu vida tenga valor y reputación delante de un mundo que necesita a este Cristo. Y la tercera operación de la gloria es la presencia. Así conmigo, doxa. Doxa es una palabra que significa la autoridad. La presencia de Dios en tu vida te da autoridad. La presencia de Dios en tu vida te da autoridad. Vos podés entrar en un ambiente y literalmente ese ambiente puede cambiar gracias a la presencia doxa que vos transportás en tu vida. Gracias a la autoridad de Dios en tu vida, el ámbito puede cambiar. Un ambiente no te puede gobernar. Yo no puedo decir como un hijo lleno de su presencia, oh, qué opresión, qué pesado este lugar. Esa es una idea muy religiosa de lo que es el mundo espiritual. Yo con la gloria doxa, con la autoridad, con la presencia como autoridad, literalmente tengo el poder de cambiar ambientes. Decí conmigo, con la presencia de la autoridad de Cristo en mi vida, literalmente tengo el poder de cambiar la atmósfera, de cambiar el ambiente, de cambiar el ámbito. Solamente que muchas veces tenemos que animarnos a cambiar ese ámbito. Entonces estamos diciendo, la muerte y la derrota no tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos más que vencedores. Necesitamos entonces en este tiempo, mis queridos, entender que ser trasladado a la dimensión de Cristo
tiene que ver con caminar en los poderes. Para no era siglo venidero, para nosotros es siglo presente. Decí conmigo, ser trasladado a la dimensión de Cristo tiene que ver con el caminar en el poder presente de Cristo sobre la tierra. Hay un poder actualizado hoy. Hay un poder actualizado hoy en el cual yo debo caminar, en el cual yo debo hacer presente a este Cristo pleno. Yo estoy para manifestar a un Cristo pleno. Decí conmigo, estoy para manifestar a un Cristo pleno. Cristo, aparte de ser la persona de Dios, Cristo es la unción del Santo que está en nosotros. Acuérdense, por ejemplo, que la palabra dice: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción del Santo que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Y eso se interpretó erróneamente para muchos convertirse en rebeldes, para otros no querer sujetarse a las autoridades delegadas. Sin embargo, lo que la palabra está diciendo ahí es que no tenemos que limitarnos nosotros cuando entendemos que la misma unción cristocéntrica es la que mora en nuestra vida, que no es un poder religioso conferido solamente por hombre o por una denominación, sino que hay un poder vivo y eficaz que genera vida y poder en nosotros, y es la unción del Santo. La unción misma del Santo, que en el Antiguo Testamento era un aceite derramado, hoy ya no es. Hoy es Cristo en nosotros. Es el que genera que en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro ámbito se produzca una libertad celestial. Decí conmigo, la unción del Santo en mí, Cristo mismo en mí, hace que en mi vida espiritual, física, material, se produzca un ambiente celestial. ¿Y qué es un ambiente celestial? Decí conmigo, es un ámbito impregnado de la voluntad de Dios. Otra vez, un ámbito celestial es un ámbito impregnado de la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Escritura, la voluntad que se hace en el ámbito celestial es la voluntad que tiene que ser hecho aquí en la tierra. Entonces, ponete de pie en esta tarde. Cristo te lleva a su dimensión para generar la vida celestial en el ámbito terrenal. Decí conmigo, Cristo me traslada a su dimensión para generar la vida celestial en mi ámbito terrenal. Yo debo generar la vida del Espíritu, la vida celestial en mi ámbito terrenal, físico y material. Lo que ordeno en el Espíritu, temprano o tarde, se va a materializar en mi ámbito físico, en mi ámbito material. Porque todo ámbito inferior se sujeta a un ámbito superior. Porque todo pacto menor se sujeta a un pacto mayor. Porque todo sacrificio menor se sujeta a un sacrificio mayor. Cristo es la expresión del máximo sacrificio. Cristo es la expresión del mejor pacto. Cristo es la expresión de la dimensión más alta y excelente del Todopoderoso. Cristo vive en mí, por tanto tengo el poder y la capacidad de transformar mi mente y por medio de la transformación de mi mente generar vida de reino en mi ámbito. En el nombre de Cristo es palabra de autoridad y palabra de fe. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey. Con Él es posible.
Necesitamos, para terminar, necesitamos entender esto. Y necesitamos, cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, entender esto. Que no está reservado solamente para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes. Esto está reservado para el hombre corporativo. Mírala que está a tu lado. Mírala así con ojo de águila, con ojo de huevo frito, como para que te crea. Mírala así y decirle, como para que te crea. Decirle todo esto, decirle, es para vos. Decirle, todo esto es para vos, decirle. Todo esto es para nosotros, para los hijos del reino. Levanta tu mano derecha. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro, Dios mío, que ellos son benditos donde quiera que se mueven. Que la bendición de Cristo está plantado, implantado en ellos. Es una realidad visible, palpable, generada por un diseño y por un modelo predeterminado en tu presencia. Y yo declaro que ellos, Padre, crecen en entendimiento, en conocimiento, en revelación y en sabiduría, porque la sabiduría, el conocimiento y la misma revelación del Santo habita y vive en ellos para siempre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos un poquito más tarde.